Si hay un matrimonio mal avenido en los últimos tiempos es el de Renfe y Talgo, que tras los muchos problemas con el modelo S106 o Abril, se desató la caja de los truenos y Renfe ya ha dado el paso de ejecutar la primera multa de 116 millones de euros a la fabricante vasca por los retrasos en la entrega de dicho modelo de tren. Una reclamación que no será la última, pero que en Talgo no se resignan a pagar y ya estudian llevar el caso a los tribunales. Un divorcio que podría tener graves consecuencias para ambos. Y es que la noticia que saltaba estos días se veía venir, y la operadora ferroviaria ejecutaba la primera sanción de 116 millones de euros impuesta al fabricante Talgo por demorar en más de 2 años la entrega de los trenes de alta velocidad del modelo Abril, algo que muchos pensaban que quizá no acabaría ocurriendo teniendo en cuenta los problemas que podría derivar tal decisión o que el modelo de tren en cuestión parece haber dejado atrás sus capítulos de problemas. Una multa contundente y que equivale al 20% del contrato de construcción de los 30 trenes de alta velocidad que estaba cifrado en 580 millones de euros y que trajo muchos retrasos por pruebas que nunca acababan y recordemos ya en servicio varios meses de incidencias hasta su adaptación, lo que vendría a ser la segunda parte de las reclamaciones de Renfe. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La compañía pública retendrá a partir de ahora los pagos que tiene pendientes de abonar a Talgo por el pedido, quedando otros 120 millones por abonar, una cifra similar a la indemnización reclamada. Sin embargo, el fabricante tiene todavía 7 trenes por entregar a Renfe, lo que podría ser su as en la manga para evitar la sanción y tensar aún más la cuerda. Todo en un conflicto que no ayudaría a nadie, especialmente a la fabricante, que ha tenido en Renfe su mejor cliente y que además se encuentra todavía en el largo proceso de cambio de manos y del que hemos estado informando en varios vídeos del canal. Tras los 116 millones ya anunciados, Renfe quiere ejecutar una segunda reclamación de 50 millones de euros por lucro cesante a Talgo, todavía en evaluación por los servicios jurídicos de la empresa, a los que podría seguir varias más, como los 80.000 euros por cada día de retraso en la entrega de los Abril, a partir del 1 de abril, 11 días que llegarían a un total de 880.000 euros extra, llegando en caso de ejecutarse todas esas sanciones a un total de 166,88 millones de euros reclamados en concepto de indemnización. Todo en un momento delicado para Talgo, donde la incertidumbre de su futuro y este duro varapalo legal parecen hacer mella en sus cuentas, pues la compañía dirigida por Gonzalo Urquijo ha reconocido en sus últimas cuentas trimestrales que la deuda financiera neta crecerá hasta un nuevo máximo y superar los 380 millones de euros. Renfe también multaba estos días a la fabricante con otros 2 millones por demorar un año la entrega de una locomotora. Todo tras la devolución por parte de Talgo a España del único tren Abril que estaba haciendo pruebas en Francia tras acumular varios meses de retrasos en sus tests, lo que ha obligado a Renfe a cambiar sus planes de llegar a París reiteradas veces. Tanto que a día de hoy no tenemos un calendario claro para que esto ocurra, a pesar de que la última fecha fijada era la próxima primavera. Un regreso de este tren a suelo español que podría deberse a los problemas que está teniendo el fabricante para homologar su modelo estrella en vías francesas, a pesar de que se aseguraba que 10 de las 30 unidades compradas por Renfe contarían con tecnología y señalización adaptadas a la infraestructura gala, con el objetivo de que la operadora pública española pusiera en marcha nuevos servicios de alta velocidad en el país vecino, concretamente en la ruta entre París y Lyon. Recordemos que de las 30 unidades a entregar a Renfe todavía quedan por llegar 7, 2 trenes de ancho variable y otros 5 AVE de ancho fijo que incorporan esa tecnología francesa. Un problema que puede derivar en más sanciones, teniendo en cuenta que Talgo se comprometió a homologar estos 10 trenes antes de su entrega definitiva a Renfe y los contratos entre ambas también incluyen cláusulas de penalización en caso de no cumplirse, lo cual demuestra que el dolor de cabeza de este modelo, llamado a ser la punta de lanza de la fabricante, aún no ha terminado.
Sin embargo, parece claro que Talgo no se va a quedar de brazos cruzados y ya estudia llevar a la justicia dicha sanción, calificándola como improcedente, buscando proteger los intereses de todos sus empleados, clientes, accionistas y demás grupos de interés, además de haber aportado nuevos argumentos y justificaciones que refuerzan la validez y suficiencia de las razones previamente presentadas, a pesar de que se entiende que las sanciones a las que se acoge Renfe están claramente estipuladas en el contrato, por lo que veremos en qué deriva este complicado caso y sobre todo cuánto se demora si acaba en los tribunales. Otra noticia que salpica a Renfe es que va a imponer requisitos a sus consejeros para evitar la llegada de nuevos casos Coldo, es decir, que se puedan producir casos de corrupción o favores bajo la mesa, por lo que modificará sus estatutos para cumplir la exigencia de Bruselas de reducir el control del gobierno, promoviendo la entrada de personal independiente en su consejo y profesionalizar la gobernanza. Todo en un momento de gran cambio en el sector, donde el avance de la liberalización sigue imparable y puede afectar más que nunca a los futuros mercados. De hecho, estos días ha sido noticia que Bruselas obligará a traspasar trenes y empleados de Renfe a operadores privados que consigan rutas o frecuencias para operar en España, dentro del cuarto paquete ferroviario, un tema muy espinoso que ya se sabía, pero que cada vez está más cerca y que tiene un rechazo total por parte de los sindicatos, que ya han anunciado huelgas y movilizaciones al considerarlo un ataque frontal a sus derechos, un tema que parece que dejará muchos titulares próximamente y que seguiremos muy de cerca, tanto este caso como el conflicto abierto con Talgo, que parece claro aún no ha terminado. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.